Bueno, entonces vamos a partir con el tema el día de hoy. El día de hoy el tema que vamos a estar desarrollando va a ser lo correspondiente con listas y tablas. Venimos viendo ciertos componentes, ciertos elementos que nos permiten agrupar información dentro de los diferentes escenarios de desarrollo web. Y el día de hoy nos vamos a centrar en dos de ellos. El índice que tenemos planeado, aquello que está presupuestado para el día de hoy poder trabajar, es poder abordar estas dos estructuras que permiten guardar información. La primera de ellas son las listas. Vamos a estar viendo qué es una lista, los tipos de listas que hay en HTML, la sintaxis también de las mismas. Y posterior a eso vamos a estar hablando de tablas. El día de hoy nos vamos a estar centrando particularmente en el tema de lo que son las tablas, justamente porque son aquellas estructuras en dos dimensiones que requieren un poco más de atención, su estructura es un poco más compleja. Sin embargo, en la medida en que vayamos viendo también esa estructura con la cual se compone una tabla en HTML, nos vamos a dar cuenta de que realmente también es un elemento bastante valioso, es un elemento muy versátil, tiene muchos componentes, tiene muchas facilidades, muchas de sus etiquetas son para realizar tareas muy específicas también, entonces las vamos a estar empleando y vamos a estar viendo, ¿cierto?, lo que es la composición por fila, la sintaxis y vamos a trabajar al final un ejercicio en el cual vamos a ir dando una pincelada respecto a lo que corresponde también con JavaScript. Entonces vamos a estar trabajando eso. Vamos a partir entonces, objetivo que tenemos planteado para el día de hoy, entender y aplicar las estructuras de ordenamiento de datos en HTML y sus formatos de implementación. Esto va a ser el objetivo que nos vamos a plantear el día de hoy. Bueno, vamos con lo primero, las listas. Básicamente, ¿cierto? Una lista realmente, bueno, no es una noción poco intuitiva, todos trabajamos con listas, en todo momento estamos trabajando con esta clase de estructuras, pero si nosotros queremos definir las listas, básicamente lo vamos a hacer como un conjunto de elementos organizados de forma lineal bajo algún parámetro o criterio. ¿Sí? Estas listas pueden contener varios campos, pueden contener varias categorías de información y demás, pero siempre van a ser elementos lineales, siempre van a ser elementos unidireccionales, enfocados hacia un mismo sentido. En HTML ya era algo que habíamos mencionado en clases anteriores, podemos tener dos clases de listas, aquellas que son ordenadas y aquellas que son listas desordenadas. Particularmente las listas ordenadas tienen algo en particular, y es que las listas ordenadas son listas que en el momento de implementarse van a poner una numeración previa a cada uno de los ítems o a cada uno de los elementos que compone esa lista en particular. Sin embargo, esos números que aparecen precediendo a cada uno de los elementos, nosotros también los podemos cambiar por otra clase de símbolos, podemos poner viñetas, círculos, podemos poner números romanos, podemos poner, por ejemplo, si queremos asteriscos, numerales y demás elementos simbólicos que nosotros consideremos, cuadrados. Se pueden poner muchas formas realmente. Pero el factor importante acá es que en las listas ordenadas siempre vamos a contar con un elemento que preceda justamente, ¿cierto?, a ese ítem que se añade a la lista. Por el otro lado, tenemos las listas desordenadas. Las listas desordenadas básicamente son listas ordenadas que por defecto vienen sin un elemento gráfico que preceda a los elementos o los ítems también que tenemos ahí. Digamos que con esto pasa algo en particular, y es que si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las aplicaciones que nosotros vamos a tener, vamos a estar usando listas desordenadas, pero además a esas listas desordenadas vamos a añadirles también elementos que no, o sea, básicamente vamos a retirar esos elementos que preceden al ítem. ¿Esto se puede lograr también con las listas ordenadas? Sí. Entonces, digamos que somos un poco rigurosos en cuanto a definiciones y demás. Así que pues las listas desordenadas podríamos encapsularlas dentro, ¿cierto?, de lo que son las listas ordenadas. Solamente que estas listas ordenadas constituyen aquellas que tienen un elemento de orden al principio. Sin embargo, si ese elemento de orden se suprime, pues van a quedar básicamente como listas desordenadas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Sin embargo, y como para tenerlo, ser un poco más pragmático en la definición, vamos a ver simplemente que las listas ordenadas cuentan con un elemento de ordenación antes de cada ítem, las listas desordenadas no lo tienen. ¿Listo? Eso respecto a las listas. Entonces simplemente acá nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de esa estructura de listas vamos a tener, ¿cierto?, algunas etiquetas básicas que ya hemos trabajado, pero básicamente toda lista consta de tres componentes básicos. El primero de ellos, el tipo de lista. Ese tipo de lista nosotros lo vamos a determinar en base a la etiqueta que usemos para la creación de esa lista. Esa etiqueta puede ser OL, que corresponde con Ordered List o lista ordenada,
o un ordered list, que básicamente viene a ser una lista desordenada, una lista, ¿cierto? Con las definiciones, las especificaciones que explicamos la clase pasada. Básicamente, ya sea que nuestra lista sea ordenada o desordenada, el tipo de lista va a ser nuestro contenedor más grande, nuestra caja más grande. Dentro de esa caja, dentro de esa lista general, vamos nosotros a poner los ítems de nuestra lista. Esos ítems nosotros los vamos a añadir por medio de la etiqueta LI. LI de inicio, LI de cierre, ¿sí? Apertura, cierre. Dentro de esos LI nosotros vamos a añadir como contenido de esos ítems las cosas que queramos. Por ejemplo, si queremos una lista de imágenes dentro de esas etiquetas LI, evidentemente van a ir las imágenes que queremos poner. Si queremos textos, dentro de esas etiquetas LI vamos a tener los textos que queramos añadir. Si queremos, por ejemplo, botones, dentro de esas etiquetas LI vamos a añadir la etiqueta button y vamos a realizar las respectivas configuraciones que queramos. Pero básicamente, ¿cierto? Entonces está el tipo de lista, los ítems de esa lista y tenemos también el contenido de cada uno de esos ítems. Ese contenido, vuelvo, insisto, puede ser de diferentes índoles, de diferentes tipos. Vamos a tener contenido gráfico como imágenes, videos, contenido textual, ¿cierto? Vamos también a tener, por ejemplo, elementos interactivos como botones, como paneles, como barras de deslizamiento, como cajetillas de texto donde podemos ingresar información y demás cosas. ¿Listo? Pues para que lo tengamos presente, los elementos constitutivos de toda lista. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos ya consensuado, tenemos ya especificado, ¿cierto?, lo que son las listas en HTML. Realmente vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, lo correspondiente a listas ya lo habíamos trabajado en esto, ¿cierto? Ya lo habíamos trabajado un poco en HTML. Simplemente vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en principio también para evidenciar realmente, ¿cierto?, la funcionalidad de esas listas. Vamos a crear, voy a poner acá crear una lista. Y esa lista va a contener, ¿cierto? Dentro de muchas cosas, ¿verdad? Vamos a elegir un tema. Yo voy a elegir 5 países latinoamericanos. Vamos a crear una lista de países. ¿Listo? Esa lista que yo voy a determinar o la lista que yo voy a elaborar en este caso particular va a ser una lista desordenada. ¿Listo? Eso en base al hecho de que no tengo por ahora ningún criterio de ordenamiento, simplemente el hecho de que son países latinoamericanos, pero entre sí no tienen ninguna clase de ordinalidad. Entonces ponemos UL, ¿sí? Entonces, como mencionábamos aquí anteriormente, UL viene a ser lo que nosotros llamaríamos nuestro contenedor grande, ¿sí? Contenedor, el contenedor grande de la lista. Ahí está, nuestro contenedor grande de la lista. Y dentro de ese contenedor nosotros podemos justamente ubicar aquellos componentes más pequeños, que es lo que se conoce como los list items o ítems de la lista. En este caso particular vamos a hacer una cosa, también un poco como por integrarlo con aquellas cosas que habíamos trabajado la clase anterior, y es que vamos a hacer algo. Dentro de cada uno de esos ítems de lista nosotros vamos a poner alguna especie de información que nos permita redirigir justamente, ¿cierto?, a obtener información o algún dato de esos países que estamos nosotros referenciando. Listo, vamos a dejar la lista simplemente con 3 países, también por un tema de practicidad. Bueno, sigo teniendo una imagen oscura de fondo, entonces aquí como para hacernos una idea y irnos acostumbrando también a esta misma dinámica, lo siguiente que vamos a hacer es que a esta lista desordenada simplemente le vamos a añadir un modificador y le vamos a colocar un color de fondo claro, simplemente como para que se contraste, se diferencie de lo que tenemos en el fondo. ¿Listo? Simplemente voy a poner bisque, no voy a poner nada más. Y dentro de esos list items, lo siguiente que vamos a añadir entonces va a ser un hipervínculo. Listo, ese hipervínculo, como mencionábamos la clase pasada, tiene el modificador href que básicamente contiene un enlace al cual nosotros nos queremos redirigir. Entonces en estos 3 elementos simplemente copiamos este mismo código, copiamos esta misma etiqueta, href, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner ahí 3 países de Latinoamérica, vamos a poner Brasil, vamos a poner también en medio de eso, ¿cierto? Pongamos también a Colombia. Y finalmente vamos también a colocar en esa lista a México. ¿Listo? Ya tenemos en nuestros 3 países. Guardo mis cambios acá, pero entonces voy a ir a buscar en mi navegador, ¿cierto?,
información respecto a esos países. Esta información en particular la voy a buscar, voy a ver si me aparece alguna página de gobierno. Entonces vamos a poner aquí Brasil gobierno, a ver si se escribe aquí esto bien, Brasil gobierno, listo, ahí está, vamos a ponerle un espacio. Y simplemente vamos a seleccionar el primer enlace que nos aparezca. Acá está la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Simplemente la vamos aquí a copiar dirección del vínculo. Y la vamos a añadir en este costado, en la parte donde teníamos el href para Brasil. ¿Listo? Vamos a ir con lo mismo, vamos a ir con Colombia. Simplemente acá cambiamos nuestra búsqueda. Vamos a poner acá en lugar de Brasil, vamos a poner Colombia, gobierno de Colombia. En un momento hago el respectivo cambio. Colombia, ahí está. Listo, simplemente acá, bueno, esta página resulta un poco más corta. Simplemente copiamos también nuestro enlace, copiar dirección de vínculo. Pegamos acá. Y después de eso, vamos entonces a poner acá como último ítem a México. Listo, México, ahí va. Ahí está el portal de gobierno del gobierno de México, valga la redundancia. Copiamos nuestra dirección de enlace. La pegamos acá en esta hiperreferencia. Y simplemente entonces vamos a guardar nuestros cambios, control S. Y pues yo ya tenía por acá nuestra página de trabajo abierta, la página con la que venimos trabajando estas cosas por acá. Entonces vamos a ir a abrirla. Abrimos nuestra página. Hola Mafe, ¿cómo estás? Vamos a abrir acá la página, vamos a actualizarla. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que aparezcan aquí hacia el final de la página web, nos aparezcan justamente los componentes que acabamos de añadir, estas tres páginas. Bueno, parece que con Brasil hubo un tema. Vamos a mirar qué problema hubo aquí con Brasil. Fue que Brasil me quedó por fuera del texto de este hipervínculo. Ahora sí. Simplemente guardamos, actualizamos. Ahí está. Listo. Ahora sí, ahí están ya los tres actualizados. Ya los tres tienen enlace con las páginas de gobierno. Y como mencionábamos ahorita, con las páginas desordenadas, con las listas desordenadas, pues estas simplemente aparecen con una especie de viñeta previa al ítem que está conteniendo. En este caso, pues ahí redirige efectivamente a la página de gobierno de Brasil, a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer un ligero cambio, también como por un tema estético. A esta lista, dentro de este modificador style, simplemente le vamos a poner acá list style. Listo, o estilo de lista. Y pues para quitar todos las viñetas que aparecen ahí, simplemente le vamos a poner none, ninguna. Listo. Entonces eso respecto a las listas en HTML. Igual, ahí está también un par de ejemplos en las diapositivas, ya los mencionamos, ahí después se pueden volver a revisar. Bueno. Entonces eso respecto a las listas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a estar hablando de las tablas. Vamos a estar hablando de las tablas en HTML. Entonces, como mencionábamos ahorita, ¿cierto? Las listas tienen una particularidad y es que son estructuras que agrupan información de manera lineal. ¿Sí? Una lista por lo general solo se conduce en una dirección. ¿Qué es lo que ocurre con una tabla? Una tabla es una manera un poco más estructurada, ¿sí? De poder organizar esa información. Una lista trabaja en dos dimensiones, tiene un ancho como un alto. Una tabla, perdón, una lista no necesariamente tiene dos dimensiones. Una tabla sí, una tabla siempre va a tener un ancho, siempre va a tener un alto. Y dentro de esas tablas, ¿cierto? Pues nosotros lo único que vamos a hacer es simplemente agrupar información en base a algún criterio que ya hayamos predeterminado. Por ejemplo, una de las columnas de la lista van a ser nombres, otras van a ser calificaciones, otras pueden ser, por ejemplo, alguna clase de identificador, otras pueden ser puntajes, antigüedad, cosas de eso. Siempre tenemos un criterio bajo el cual agrupamos esa información, ¿listo? Eso es lo que garantiza que haya orden en una tabla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como mencionábamos al inicio, las tablas en HTML tienen una estructura que al principio puede parecer un poco compleja, pero realmente es bastante útil en la medida en que se aprendan cómo identificar esos aspectos o esos componentes que tiene la tabla. Realmente
resultan elementos muy útiles de usar las tablas porque permiten hacer muchas cosas. Lo que hay que hacer es pues aprender a manejar esas múltiples cosas, esas múltiples herramientas que tiene una tabla. Aquí tenemos, ¿cierto?, un esquema general de cómo funciona una tabla en HTML. Básicamente nosotros vamos a tener que, para crear una tabla, la etiqueta que vamos a usar es la etiqueta table, ¿sí? Básicamente va a ser el componente o el contenedor más grande de nuestra tabla. Dentro de esa etiqueta table nosotros vamos a poner los demás componentes que vayamos requiriendo. Vamos a poner todos los elementos que consideremos necesarios dentro de la tabla. Asimismo, en HTML nosotros podemos fragmentar, podemos dividir, podemos seccionar las tablas en tres componentes grandes. Componente de arriba, ¿cierto? El componente en la parte superior, la cabecera de la página, o más bien la cabecera de la tabla, ¿cierto? Por medio de la etiqueta thead, ¿cierto? De table head. Básicamente, ¿qué vamos a hacer ahí? Ahí simplemente vamos a poner aquellos componentes de la tabla que marcan el criterio o el nombre de esa columna que vamos a poner. Por ejemplo, nombres, ¿cierto? Apellidos, edad, curso, ¿cierto? Pueden ser otros campos que nosotros requiramos. Básicamente esos nombres son los que vamos a colocar dentro de la etiqueta thead. ¿Listo? Tenemos el cuerpo, que es el que se va a encargar de contener los datos como tal, ¿sí? El meollo de la tabla va a estar ahí. Ahí van a estar como los datos fuertes, los datos que nosotros por lo general solemos analizar, distribuir, en los datos en los cuales por lo general hacemos búsquedas también, están ahí dentro de ese tbody, dentro de esa parte central de la tabla. Y finalmente tenemos lo que se conoce como el table foot o el t-foot, ¿cierto? El pie de la página, el pie de la tabla. En general, ¿qué se puede hacer en el t-foot? Este t-foot se usa casi siempre cuando hay que sumar totales, cuando hay que de pronto sumar una lista de elementos, por si hay que verificar alguna condición lógica dentro de la columna que tenemos precediendo, ¿cierto?, este campo en particular. Y esos van a ser entonces los tres componentes básicos que vamos entonces nosotros a estar trabajando para lo que son las tablas. Ahora, con HTML y las tablas en HTML pasa algo, y es que nosotros vamos a hacer algo que se llama la composición por filas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando ya tengamos definida nuestra tabla, ¿cierto? Tengamos definido estos componentes, en cuál de estos componentes grandes, por decirlo así, vamos a trabajar, lo siguiente que podemos hacer nosotros y que vamos a hacer es ir añadiendo filas a ese componente. De hecho, por ejemplo, acá, en el thead, ¿cierto? Lo más natural es que solo añadamos una fila, porque en general solo tenemos un título para cada columna. Sería algo raro poder, hay otra clase de filas que realmente pues no vienen con un uso muy práctico, ¿cierto? En el tbody o en el table body es donde por lo general vamos a tener que añadir más filas, dependiendo también de la cantidad de datos que nosotros queramos ingresar. ¿Cómo vamos a añadir esas filas? Por medio de la etiqueta tr o table row. Esto va a ser la etiqueta que vamos a usar justamente, ¿cierto?, para ir añadiendo esas filas dentro de nuestra tabla. Y una vez tengamos ya las filas, dentro de esas filas nosotros vamos a ir añadiendo otra etiqueta, que en este caso es td, ¿cierto?, de table data. Básicamente van a ser los datos que vamos a ir añadiendo dentro de esas filas. Entonces, nuevamente estamos viendo, ¿cierto?, como una especie de arquitectura cartesiana dentro de esas tablas, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en la segmentación de la página web, que empezábamos nosotros definiendo las columnas, y en las columnas íbamos añadiendo componentes que a su vez se iban convirtiendo en filas nuevas. Acá lo que vamos a hacer primero es que vamos a añadir las filas, tantas filas como necesitemos, y sobre esas filas vamos a ir añadiendo los datos que vayamos requiriendo, y esos datos a su vez se van a ir convirtiendo en columnas nuevas dentro de esa fila. ¿Listo? Entonces, como un poco inverso a lo que habíamos trabajado anteriormente con el tema de la distribución del espacio en la página web. Se invierten los roles dentro de esa composición que vamos a hacer acá. Entonces ahí está, sintaxis, algunas etiquetas que vamos a estar usando, ¿cierto? Su uso también, table, la creación de la tabla, va a ser el contenedor más grande que vamos a usar. Thead, que va a ser la cabecera, donde vamos a poner los títulos de nuestras columnas. Tbody, que va a ser donde vamos a poner aquellos elementos de datos, aquellos elementos principales, por decirlo así, de la tabla. Tfoot, que va a ser el pie de la tabla, ¿cierto? Tr, table row, las filas, y table data, cada una de las celdas o datos que queremos añadir. Hay otra etiqueta
Esta etiqueta es TH, eso es de Table Header. Son como los títulos que uno puede añadir dentro del Table Head. Nosotros, pues por un tema de practicidad, por un tema de no irnos a enredar, hacernos bola con eso, no los vamos a emplear por lo menos por esta vez, pero de que existen, existen. ¿Listo? Es la etiqueta TH, pero pues no la vamos a estar usando en este caso. Bueno, vamos a ir entonces con el ejercicio práctico. Realmente este tema es bastante corto, al menos la parte teórica, pero vamos entonces a estar trabajando en la parte práctica de una vez. Entonces, ¿qué nos plantea el ejercicio que vamos a estar realizando? Primero, tenemos que crear una tabla de base. Esa tabla va a tener 4x4 elementos y cada uno de esos elementos va a contener un dato numérico. ¿Sí? Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente vamos a añadir una animación muy simple a esos elementos, a esas celdas dentro de la tabla para que cuando pongamos el cursor ellas cambien de color. Ya habíamos hecho algo en el pasado y era que se hiciera zoom cuando yo ponía el cursor en algún componente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a sumar que al hecho de hacer zoom también cambie el color de la celda que estamos presionando, o más bien presionando no, sino poniendo el cursor encima. Y finalmente acá vamos a añadir como un componente extra, vamos a poner ahí como un plus en este ejercicio, y es que por medio de JavaScript vamos a hacer un script muy sencillo que al momento de presionar nosotros una celda nos aparezca una alerta en la página web que nos diga las coordenadas de esa celda. Esto lo vamos a usar más adelante. La idea es que cuando lleguemos a JavaScript podamos trabajar una especie de Excel muy simplificado que por lo menos nos permita cambiar datos dentro de la tabla y hacer un par de operaciones aritméticas. Pero entonces por ahora vamos a dejar esa tabla, ¿sí?, a modo de que por lo menos nos permita reconocer qué celda estamos señalando y asimismo qué celda hacemos clic. Más adelante también con esa celda o con esa tabla, que cuando la trabajemos con JavaScript también vamos a ver de crear celdas personalizadas, tablas personalizadas y demás. Pero pues por ahora vamos a manejar esto en principio. Entonces, ¿qué vamos a ir? Simplemente vamos a ir a Visual Studio. Vamos a abrir entonces nuestro código de trabajo, el código que hemos venido trabajando simplemente para realizar esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner simplemente acá un comentario. Vamos a poner una especificación muy corta de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a poner acá tabla interactiva y le vamos a poner acá esta tabla que hace cambio de color y reconocimiento de coordenadas. Es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy con esas tablas. Va a ser como el tema fuerte. Entonces lo primero que vamos a hacer, simplemente vamos a añadir nuestra etiqueta table. Esa etiqueta la vamos a añadir también en aras de crear ese contenedor grande dentro del cual vamos a trabajar todo. Esta tabla yo le voy a poner un color de fondo, también en principio para poder diferenciarla de los demás componentes que están ahí. No quiero que se me generen de pronto ahí confusiones con alguna otra imagen o algo, es más como por diferenciarla del resto de componentes. Vamos a poner que nuestra tabla sea este color azure, parece como un blanco medio azulado la cosa esa. Vamos a poner de ese color. ¿Y qué vamos a hacer? Yo acá voy a añadir otra etiqueta, que es la etiqueta caption. Esta etiqueta caption simplemente va a cumplir una tarea y esa es añadir un título a la tabla, no hace alguna cosa diferente. Dentro de esa etiqueta caption voy a poner acá entonces un modificador, voy a poner acá style, voy a poner que el color que se va a manejar dentro, sí, pongámosla, el color que se va a manejar dentro para el texto va a ser el color blanco. ¿Listo? Que escriba ese título de color blanco dado que la imagen de fondo es negra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner, para que se marque ese título, para que sobresalga, ponemos la etiqueta strong y vamos a poner acá simplemente tabla interactiva. ¿Listo? Ahí está, interactiva. Ahí está, se crea nuestra tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos añadido? Simplemente etiqueta table, modificamos el color de fondo para que se diferencie esta tabla. La etiqueta caption simplemente va a ser como una especie de título que se va a marcar antes de iniciar a poner el contenido de la tabla. Y vamos a hacer también algo más. En esta tabla vamos a añadir entonces, dado que pusimos ese color de fondo como clarito, vamos a también aquí añadir pongámosle un border. ¿Listo? Y ese border, ¿cómo lo vamos a añadir? Le vamos a poner 2 píxeles
lo vamos a poner acá dash line, pongámoslo dash line, eso es como línea punteada, vamos a poner en línea punteada y lo vamos a poner de color, pongámoslo de color rojo, ahí está, ¿listo? Entonces van a ser las especificaciones que le vamos a dar a nuestra tabla. Por ahora pues la tabla está completamente vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir lo que son, ¿cierto?, las filas de la tabla. Esta tabla en particular no tiene ninguna otra especificación particular, simplemente se nos dice que le añadamos 4x4, o sea, va a ser una tabla con una distribución de 4x4 celdas. Simplemente vamos a ir añadiendo primero las filas, luego cada uno de esos datos y después vamos a ir añadiendo las animaciones y demás cosas. Entonces vamos a partir con nuestra fila número 1. ¿Listo? Entonces añadimos acá fila 1. Ahí está. ¿Cómo la vamos a crear? Por medio de la etiqueta table row o tr. ¿Listo? Creamos eso. A esta fila vamos a hacerle algo y es que también le vamos a poner un margen, un border, perdón, a esa fila. No, pongámoselo muy bien en la celda. Listo. Entonces tenemos ya nuestra fila número 1 creada. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir añadiendo los datos que nos interesan. Como es de 4 filas por 4 columnas, ¿qué quiere decir eso? Que yo dentro de cada fila tengo que añadir 4 de estos componentes. ¿Listo? Ahí ya tenemos hecha nuestra primera fila, ya está completa. Lo único que vamos a hacer es simplemente copiar este código que aparece acá y vamos a ir modificando según corresponda con cada una de las filas que vamos a ir haciendo. Realmente es muy sencillo, la tabla ya de por sí quedó creada, está vacía, solamente falta añadirle los componentes. Ahí está, fila 3 y acá le vamos a poner fila 4. Bueno, hay algo más que nosotros podemos hacer acá. Bueno, yo aquí ya había adelantado una cosa, simplemente la voy a borrar para rehacerla, para que no queden cosas al azar. Tenemos en total 16 datos, 16 de estas etiquetas TD. Yo quiero ponerle un margen a eso, quiero ponerle un borde, una línea en el borde para separar cada celda. Sería muy engorroso yo tener que ponerme, ¿cierto?, a escribir en cada uno de ellos style, border, Realmente sería bastante engorroso. Entonces ahí es donde entra, ¿cierto?, en juego este archivo de CSS que habíamos creado en el pasado. Les recuerdo, más adelante vamos a hablar un poquito más de CSS, vamos a darle un poquito más de tiempo, un poquito más de dedicación. Pero por ahora lo que voy a hacer, ¿qué es? Voy a seleccionar la etiqueta TD y voy a decir que todas las etiquetas TD van a tener las siguientes características. La primera de ellas, que van a tener un borde. Ese borde, ¿cómo va a ser? ¿Qué características va a tener? Va a tener un ancho de 2 píxeles. Ese borde también va a ser sólido, una línea sólida, y lo voy a dejar de color negro. Ahí está. ¿Qué más voy a decir yo de esas celdas, de ese TD, de esas celdas? Que van a tener un ancho de, vamos a dejar de 30 píxeles. Van a tener también un alto, que vamos a poner también de 30 píxeles. ¿Listo? Vamos a poner también, por ejemplo, ¿qué más faltaría en ese caso? Vamos a ponerle también la animación, vamos a decir también, como en el caso de las imágenes que teníamos en el pasado para los pósters y eso, y la tablita que ya hemos hecho en el pasado, que va a tener una transition, ahí está. Esta transition se va a dar en todos los escenarios o en todos los eventos que programemos, ya sea que programemos un clic o que programemos un hover, poner el cursor encima. Vamos a decir que eso se va a demorar 0.4 segundos, dejémosle a 0.4 segundos, is in, out, ¿listo? Para que funcione también en todos los casos. Ya tenemos eso, ¿listo? Entonces ya tenemos eso, ya tenemos dicho que nuestra tabla va a tener nuestras celdas no van a tener esas características. Vamos entonces a rellenar esas celdas con algún valor, simplemente para verificar que nuestros datos se estén viendo también en la página web. Simplemente aquí vamos a poner con unos, vamos a llenar todo con unos, 1, 1, 1, 1. Acá simplemente guardamos y en nuestra página web lo que vamos a realizar entonces acá va a ser una actualización de nuestra
página web. ¿Eso con qué ánimo? Simplemente con el ánimo de verificar que nuestra tabla haya funcionado. Ahí está actualizando. Entonces podemos ver que ya en la parte inferior aparece nuestra tabla. Ya tenemos una tabla de 4×4. Entonces, realmente las tablas no son difíciles de manejar. Hay unos aspectos que son un poco más trilladitos, más complicados de las tablas y es el tema del manejo de coordenadas. Pero pues nosotros más adelante vamos a ver con JavaScript cómo facilitarnos eso. ¿Listo? Vamos a ver cómo facilitarnos esa situación, cómo facilitarnos esa problemática que se puede presentar. ¿Listo? Bueno, entonces una vez tenemos ya eso programado, tenemos ya hecho la tabla en ese caso particular, lo siguiente que vamos a hacer entonces, una vez ya está programada la tabla, ya están programadas también acá las especificaciones que nos dan, vamos a programar la animación que nos están dando. Entonces vamos a poner acá simplemente td, hover, ¿listo? td hover. ¿Y qué vamos a decir? Que en caso de que se llegue a poner el mouse encima de alguno de esos elementos td, vamos a hacer transform, vamos a poner scale, le vamos a poner un valor de 1.2, ¿listo? Que el cuadro se aumente. Y además de eso vamos a hacer otra cosa, vamos a poner acá dentro de las características de esa celda background color. ¿Listo? Ponemos ahí background color y vamos a decir que cuando la persona posicione el mouse encima, nuestro cuadro va a quedar de color amarillo. ¿Listo? Queda de color amarillo. Guardamos. Vamos a venir acá nuevamente a nuestra página, actualizamos la página. Y lo siguiente que va a pasar entonces en el momento en que se actualice la página web es que una vez posicionemos nuestro mouse encima, esa tabla que acabamos de crear va a tener la particularidad de que ahora cuando ponemos el cursor encima aumenta el tamaño de la celda, pero también la celda cambia a un tono amarillo. ¿Listo? Ese tono, ese color nosotros también lo podemos cambiar en cualquier caso si no nos gusta el amarillo. Pero entonces fíjense que ya tenemos una manera en la cual estamos interactuando, ¿cierto? Con esa tabla. Ya no es simplemente una tabla plana, una tabla estática, sino que por el contrario es una tabla que tiene cierto grado de interacción también con el usuario. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a añadir entonces, ya teniendo la parte de CSS, ya teniendo la parte de la animación planteada, es que vamos a crear el efecto de que esa tabla, o más bien no un efecto, sino poner la funcionalidad de que esa tabla, una vez la persona haga clic encima, esa tabla entonces va a devolvernos, a retornarnos el valor de las coordenadas que tenemos ahí, el valor de las coordenadas dentro de la tabla que tiene esa celda que seleccionamos. ¿Qué vamos a hacer para eso? Para eso nos vamos a valer de JavaScript. Vamos a adelantarnos un poco, ¿cierto? Vamos aquí simplemente a crear un archivo. Vamos a poner class.js o JS. Y en este archivo de JavaScript es que nosotros vamos a empezar a programar todas las funcionalidades que necesitamos para que esa tabla no solamente, ¿cierto?, nos muestre alguna clase de valor, alguna clase de incidencia por parte del usuario, sino que además nos muestre la coordenada que necesitamos o la coordenada sobre la cual estamos haciendo clic. ¿Qué vamos a hacer acá? JavaScript realmente no es complejo, también lo vamos a trabajar más adelante, pero la idea es que vayamos familiarizándonos con algunas de las cosas que vamos, algunos de los conceptos importantes de acá. Primero de ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer? La creación de una variable que permita modificar los elementos de la tabla. ¿Listo? Entonces le vamos a poner un nombre supremamente original a esa variable. Para crear variables vamos a usar entonces la palabra reservada const, en este caso porque siempre nos vamos a estar refiriendo al mismo elemento dentro de la página web. Y le vamos a poner tabla. ¿Listo? ¿Qué vamos a decir acá? En este caso particular nuestra tabla es la única que hemos creado, sin embargo, no descarta la opción de que más adelante creemos otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A nuestra tabla le vamos a añadir un identificador. Ese identificador lo vamos a llamar tabla, ¿sí? Tabla 1, pongámosle. ¿Y qué vamos a decir acá? Que la variable tabla va a ser dentro de nuestro documento web, ¿sí?
acá vamos a tomar getElementById, vamos a tomar entonces el elemento dentro de la página web que tenga el identificador tabla 1. Y ese elemento llamado tabla 1 es el que nosotros vamos a guardar dentro de nuestra variable. ¿Listo? Entonces cuando esté ya guardado en esa variable, lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a permitirle, o vamos más bien a decir que nuestra tabla tenga la funcionalidad o tenga más bien la capacidad de reaccionar a cuando se le haga clic. Vamos a crear para eso una función que reaccione al clic sobre alguna celda. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a hacer, vamos a tomar entonces nuestra variable tabla, perdón, y vamos a añadir entonces un escuchador, un listener se llama, un event listener. Básicamente estas funciones que hacen simplemente permiten que cuando el usuario reaccione o interactúe de alguna manera con el elemento, se dé alguna especie de reacción. Vamos a poner acá, ¿cierto? Entre paréntesis, vamos a poner ahí, ¿cierto? Esos paréntesis que van a ser los que van a contener nuestros argumentos, los argumentos de nuestra función. Vamos a poner que el primer argumento de ellos, ¿cuál va a ser? La interacción que el usuario va a tener, en este caso un clic. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Vamos a decir que esta función escuchador va a reaccionar ante los clics de la siguiente manera. Y es que va a tomar ese evento que acabó de ocurrir, ¿sí? Y va a hacer lo siguiente con ese evento que acabó de ocurrir. Vamos a crear, ¿cierto? La siguiente afirmación, o vamos a tomar una decisión más bien. Cuando el usuario haga clic, que es lo que le estamos diciendo a nuestro programa, ¿cierto? Vamos a verificar que el clic se dé, acá se lleva tilde, se dé en una celda de la tabla. ¿Cómo verificamos eso? Lo vamos a verificar por medio de una estructura condicional, en este caso la estructura if, y vamos a decir que si el evento, en ese caso el haber dado clic, ¿cierto?, ocurrió en algún elemento cuyo tag sea td, en ese caso, ¿cierto?, el que a nosotros nos interesa, que es el de los datos, lo vamos a poner acá, td, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo acá? Que si el tag o la etiqueta del elemento sobre el cual hicimos clic es igual a td, o sea que dimos clic en una celda, vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos entonces a verificar, ¿sí?, en ese elemento sobre el cual hicimos clic, ¿sí? Vamos a verificar acá, vamos a crear acá, poner acá const, ¿listo? Vamos a decir acá celda, no, pongámosle acá fila, ¿listo? Perdón, no, busquemos primero la celda. Vamos a buscar la celda, vamos a crear una variable a la cual vamos a poner el nombre celda, y vamos a decir que la celda va a ser justamente ese elemento sobre el cual se hizo clic. Lo vamos a capturar, como que le vamos a preguntar al programa, bueno, ¿dónde hizo clic? Bueno, hizo clic acá, es una celda, lo vamos a guardar acá, vamos a guardar su información en una constante. Y posterior a eso, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar esa celda sobre la cual se hizo clic y la vamos a buscar dentro de la fila que la está conteniendo. Vamos a poner acá que la fila va a ser igual a la celda, punto, y acá, esto también lo vamos a estar trabajando un poquito más adelante cuando ya estemos viendo lo que son nodos y demás en JavaScript. Vamos a decir que la fila va a ser igual al elemento que contiene nuestra celda. Básicamente la fila que contiene la celda sobre la cual nosotros hicimos clic. Listo, ya tenemos la fila, ya tenemos el valor de la fila. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Que vamos a entonces obtener los datos numéricos. Ya encontramos la fila, pero de esa fila que necesitamos justamente su índice. Básicamente los índices son, ¿cierto?, esos valores numéricos que nos indican qué posición es la que ocupa, ¿cierto?, una característica o algún elemento, ¿cierto?, dentro de una lista más grande, que en este caso pues es la lista de todas las filas que hay, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá const y vamos a poner fila index, ¿listo? Le vamos a decir que fila index, en ese caso va a ser igual a que el programa busque dentro de todas las filas que hay en nuestra tabla, ¿cierto? Tabla.rows, punto,
y vamos a seleccionar aquella que tenga el índice, index of, ¿cierto?, de nuestra fila. ¿Listo? Entonces vamos a tomar una lista muy grande, vamos a seleccionar la fila que ya hayamos guardado y vamos a buscar dentro de toda esa lista más grande qué índice coincide con el del elemento sobre el cual hicimos clic. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el valor de la fila. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar el valor de la columna. Entonces tomamos acá const, vamos a poner acá entonces columna, pongámoslo en minúscula como para no vulnerar nuestro propio formato. Vamos a poner columna index. Listo, vamos a sacar el índice de la columna. Habíamos dicho al principio que dentro de toda tabla, ¿cierto? Se añaden primero las filas, luego los datos, y esos datos a su vez se convierten en columnas nuevas. Entonces acá simplemente vamos a tomar nuestra celda, la celda que habíamos tomado ahorita, array, vamos a poner array from, y acá vamos a tomar entonces fila, y dentro de fila vamos a buscar todas las celdas que haya. Y vamos a buscar el índice, index of, de nuestra celda. ¿Listo? Ya con eso tenemos ambos valores, tenemos tanto la fila como la columna, tenemos ya ambas cosas. Lo único que nos falta en este caso particular es simplemente mostrar esos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos datos los vamos a mostrar por medio de una de las aplicaciones o por medio de una de las funcionalidades que tienen las páginas web, ¿cierto? Window básicamente toma la página web y va a empezar a tomar elementos de esa página web. En este caso vamos a buscar Window Alert. Básicamente los alerts que son esas franjas o esos mensajes que nos aparecen en la parte superior de nuestras páginas web y que nos permiten, ¿cierto?, enterarnos de cierta información, nos dan cierta información y demás. ¿Qué vamos a hacer acá? En este caso vamos a seleccionar, voy a buscar acá el carácter que estoy buscando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir entonces. Esto lo podemos indexar de la siguiente manera. Por acá ya lo tenía preparado. ¿Listo? Básicamente, ¿cuál es el parámetro que estamos metiendo o el texto o el mensaje que vamos a meter dentro de ese alert? Él va a tomar un texto, ese texto lo marca aquí por medio de fila, ¿sí? Pero a ese texto fila nosotros le vamos a añadir el valor, ¿cierto?, de la fila que acabamos de hallar acá. En este caso, nuestro valor se llamaba fila index. Entonces vamos a poner acá fila index. Y finalmente, para también poder mostrar el valor de la columna que nos corresponde, poner acá columna index. ¿Listo? Guardamos. Y último paso que nos corresponde acá, dado que estamos también trabajando con JavaScript, es que lo siguiente que vamos a hacer es que lo vamos a conectar con nuestro archivo HTML. Es lo último que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente dentro de nuestro código vamos a añadir la etiqueta script, la vamos a trabajar un poco más adelante, la vamos a dar un poquito más de énfasis más adelante. Listo, vamos a poner acá script, vamos a ver que cierre porque tiene que generarme una apertura y un cierre. Esta etiqueta script no me la generó. A ver, acá tiene que cerrar, script tiene que cerrar también, si no me va a generar un error. Ahí está. Vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a poner entonces src. Y dentro de src vamos a poner entonces el nombre de nuestro archivo de JavaScript, que en este caso se llamaba class.js. Básicamente, ¿qué hicimos? Enlazamos un archivo de HTML con un archivo de JavaScript. Eso fue lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Lo vamos a poner justamente antes de que finalice el body. ¿Por qué? Porque para poder trabajar este archivo de JavaScript nosotros necesitamos que la tabla ya esté creada, si no, no va a funcionar. Simplemente guardamos, venimos aquí a nuestro archivo, a nuestra página web sobre la cual estamos trabajando estos conceptos, actualizamos, ¿y qué va a pasar? Que en el momento en que nosotros, bueno, esperemos que actualice, ya podemos posicionarnos, cambia de color, pero ahora a la hora de dar clic nos va a aparecer también una alerta en la cual se nos va a mostrar tanto la fila como la columna de la celda a la cual le estamos dando clic. ¿Listo? Esos, ¿cierto?, son los requerimientos que pedía en este caso particular pues nuestra página.
Cosas que podemos hacer, por ejemplo, podemos decir también nosotros acá en este archivo CSS que para todos los elementos, por ejemplo, que estén contenidos dentro de este data, vamos a poner acá un font size, y ese font size nosotros lo vamos a extender un poco más, lo vamos a poner 15 píxeles, vamos a mirar si con 15 píxeles es un poco más visible el texto que estamos aquí manteniendo, el texto que se va a manifestar acá en esta tabla. Vamos a actualizarlo simplemente, listo. Bueno, el tamaño no cambia mucho realmente, pero eso es algo que se puede también personalizar, se puede manejar. Entonces aquí, por ejemplo, si no nos gusta ese, le podemos poner, por ejemplo, 25. Podemos ponerle 25, simplemente acá lo vamos a ir actualizando. Hasta que ya tenga un tamaño un poco más evidente, un poco más notable. En todo caso, también tener en consideración que nosotros pusimos márgenes de 30 por 30, entonces pues la idea tampoco es irnos a pasar. Ahí está. Para centrarlo simplemente es añadir un center, una etiqueta center a cada uno de esos textos que añadimos ahí. Pero entonces ya tenemos resuelto el tema de las dos funcionalidades que se nos solicitan para este ejercicio en particular. ¿Listo? Tenemos ya resuelta esa situación. Bueno, entonces con esto desarrollamos ya los contenidos correspondientes para la clase de hoy. Nuevamente insisto, la clase va a quedar grabada, el código también ya se está subiendo en un repositorio de GitHub al cual ustedes ya tienen acceso, al cual ustedes ya pueden también ir viendo, ¿sí? En caso de que les haya faltado alguna cosa en particular también lo pueden ir revisando. Listo, entonces bueno, no siendo más, me despido de ustedes, la clase ya ustedes saben, en unos cuantos minutos también ya quedará subida entonces a YouTube y a nuestra plataforma. Que Dios les bendiga, que tengan una muy feliz noche, muchachos.